Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campaña Abogados. Hoy os voy a hablar sobre la migraña, qué es, cómo se diagnostica, el tratamiento y, lo más importante para nosotros, los criterios que se deben cumplir para poder pedir una incapacidad permanente derivada de esta patología. Entonces, el primer punto, ¿qué es la migraña? Bueno, la migraña lo que viene a ser es un dolor de cabeza muy intenso, un dolor de cabeza muy intenso que provoca a la persona un malestar general y que le incapacita muchísimo, porque además en muchas ocasiones este dolor de cabeza viene acompañado de otros síntomas, como por ejemplo síntomas sensoriales como el aura, mareos, incluso vómitos. Y la persona lo que necesita cuando le dan estas crisis es, silencio y estar a oscuras. Entonces, es una enfermedad en sí muy incapacitante siempre que se pronuncie de una forma grave y sin control por parte de ningún medicamento, es decir, que no se pueda controlar o paliar con ninguna medicación. Es importante decir que hay que diferenciar migraña de cefalea. Son cosas distintas porque hay cefaleas, hay muchos tipos de cefaleas, tensional, hay diferentes tipos de cefalea, pero la cefalea no es migraña. Entonces, la incapacidad permanente, aquí estamos hablando de cuando se pide por un cuadro de migraña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de cara a la migraña? Pues sobre todo el hecho de que se da con crisis o ataques que se llaman, que pueden durar varios días. Incluso hay personas con migrañas que están 2, 3, 4 días con la migraña, intensos, sin parar, a veces tienen crisis cada semana, pues ahí es cuando nos encontramos con un caso grave y que realmente va a merecer, el reconocimiento de la incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico, en primer punto, el diagnóstico y el tratamiento, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. A nivel de diagnóstico, la migraña se llega a este diagnóstico mediante un diagnóstico clínico, es decir, el único que nos podrá decir si estamos ante un caso de migraña o no es el neurólogo. Entonces, es fundamental seguimiento por neurología, por un especialista, un neurólogo, y a poder ser, y porque a nosotros es lo que más nos interesa, porque es lo que más validez tendrá, neurólogo público, sanidad pública siempre. Entonces se tendrá que acreditar este seguimiento durante años. Tampoco nos sirve un episodio de migraña puntual o un mes o 2 meses, incluso un año, no. Hablamos de migraña crónica, de migraña durante años, es decir, que ha habido una evolución, que se ha tratado ha habido un seguimiento durante mucho tiempo por un especialista y que aún así no se ha podido controlar. Entonces, eso será fundamental, el seguimiento duradero por un neurólogo y por un neurólogo público, ¿de acuerdo? Luego ya, pues el neurólogo evidentemente realizará sus pruebas para llegar a este diagnóstico a base de tags, punciones, análisis, el estudio que deba hacer para llegar a la conclusión de que realmente nos encontramos ante un caso de migraña. Entonces, en el punto en que ya realmente se ha diagnosticado la migraña, que el neurólogo nos confirma que lo que padecemos es una migraña, entonces lo que hay que hacer es valorar un poco los tratamientos que se han hecho, Entonces, hay un poco 2 bloques de tratamientos. Por una parte, el tratamiento analgésico y por otra parte, el tratamiento, preventivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el tratamiento analgésico es el que se da cuando ya se sufre la crisis, es decir, cuando la persona ya está mal, ya sufre esa crisis, ya tiene esos ataques y hay que tratarlos. Eso es el tratamiento analgésico, el que toma cuando ya tiene la crisis, cuando ya se encuentra mal, está en la cama con un dolor terrible, pues el analgésico que hay que tomar para que ese dolor mengue. Eso es una parte del tratamiento, pero el que a nosotros nos interesa y el que realmente nos vamos a focalizar o nos vamos a fijar para poder ver si podemos ayudaros para pedir una incapacidad permanente es el tratamiento preventivo. Es decir, ¿qué se ha hecho? Es decir, ¿qué tratamientos se han tomado para intentar evitar las crisis? No ya tratarlas cuando se tienen, sino evitar, hacer que no nos lleguen esas crisis o que se produzcan con la menor frecuencia posible. Entonces, si hay una persona que a lo mejor tiene esta migraña crónica, estos dolores de cabeza intensos, terribles, que le inhabilitan, pero
con la medicación los controla, con el tratamiento preventivo logra que estar meses sin las manifestaciones de migraña, pues entonces no podremos pedir una incapacidad permanente. Entonces, en los casos de incapacidad permanente es cuando el tratamiento preventivo no ha servido, es decir, cuando se ha hecho una pauta farmacológica durante años, se ha tomado todo lo que el neurólogo en cada caso ha prescrito a nivel de medicación y aún así no se ha mejorado. Al revés, de hecho, poco a poco las personas crean resistencia a este tratamiento. Entonces lo que pasa es que al final un fármaco, después de tomarlo 6 meses, un año, el tiempo que sea, ya ni siquiera le hace ningún efecto como hacía al principio. Entonces esto pasa muchas veces en estos tratamientos. Entonces hay que tener en cuenta y dejar constancia de qué tratamiento se ha seguido y de que se han hecho varios tratamientos preventivos y que aún así no se ha logrado ningún resultado positivo. Esto es fundamental. Señalar que ya se han agotado las posibilidades terapéuticas, que no es un caso de migraña puntual de un día o de 6 meses, no, que es una cosa prolongada en el tiempo, que se dan las crisis de forma muy frecuente, crisis graves con un dolor terrorífico y que aún así no se ha podido prevenir. Incluso a nivel de tratamiento, digamos, los últimos escalones de posibilidades terapéuticas son a lo que recurren los neurólogos, es a lo que se llaman las infiltraciones de Botox, es decir, infiltraciones directamente de Botox en el cráneo, en el cerebro. Entonces, esto ya es un detonante de que el caso es muy grave. Cuando una persona se le aplica este tratamiento es porque no ha respondido a nada más, si no, no se recurre a este tratamiento. Entonces, el recurrir o el haber hecho este tratamiento es un motivo más que nos da a nosotros fuerza para poder pedir la incapacidad y probar que es un caso grave. Esto y también, por ejemplo, ciertas terapias de oxígeno, bueno. Ya cuando es la última escala, cuando ya ningún tratamiento, ninguna medicación a nivel farmacológico ha servido durante años, es a lo que acuden los neurólogos para intentar controlar esos síntomas. Entonces, es muy importante que quede claro esto, el seguimiento público por un neurólogo fundamental con informes que constaten el tiempo, la frecuencia de las crisis, cómo son esas crisis, si van acompañadas de vómitos, si es migraña con aura, si no, si es incapacitante, si la persona realmente a lo mejor necesita estar a oscuras, si está 2 días que no puede hacer nada más allá que estar tranquilo y sin oír ningún ruido, y si ya se ha hecho todo esto, es decir, si ya se ha tomado toda esta medicación preventiva y no ha servido de nada y sigue padeciendo migraña a pesar de incluso estas infiltraciones o de toda la medicación que se ha tomado durante años. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, el punto que más nos interesa es el que vamos a abordar ahora, que es los criterios de incapacidad permanente, es decir, qué criterios sí se sigue para poder pedir una incapacidad permanente por un tema de migraña, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, digamos que hay los 2 bloques generales, ¿no? Es decir, por esta enfermedad lo que se puede pedir principalmente es o la incapacidad permanente total o la absoluta. Esto ya depende un poco de la frecuencia y la intensidad de las crisis, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante los informes, porque es ahí, en los informes, donde vamos a poder ver qué frecuencia hay, cuántas crisis semanales, cómo se dan, qué tipos de crisis son, si se ha hecho el tratamiento, si estas crisis mejoran o no con fármacos. Por eso insisto tanto en el tema de los informes. Entonces, generalmente, cuando es un cuadro de migraña crónica que se sufren unas 15 crisis al mes más o menos, estamos hablando de prácticamente la mitad del mes con este dolor de cabeza grave, intenso y horrible, pues lo que se pide o lo que ya estaría justificado es la incapacidad permanente absoluta, porque ya no es una cosa selectiva, es decir, cuando se tienen estas crisis tan graves y tan frecuentes, da igual de lo que trabajes, no importa si eres camarero, panadero, abogado, no importa, te va a inhabilitar para cualquier cosa porque directamente no puedes salir de tu casa durante varios días del dolor que tienes. Y si eso te pasa 15 días al mes, pues evidentemente no vas a poder nunca hacer un trabajo, sea cual fuera, porque no vas a poder directamente ir al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si acreditamos este seguimiento de neurólogo público con migraña crónica, con todo el tratamiento hecho, con crisis frecuentes de cada 15 días, no, unos 15 días al mes, entonces se podrá pedir la incapacidad permanente absoluta. También podría ser que a lo mejor se buscara la incapacidad permanente total. ¿Por qué? Porque a lo mejor las crisis no se dan tan frecuentes y lo que sí que te inhabilita es para ciertos trabajos. Por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor una persona que tiene migrañas, a lo mejor no 15 días al mes, pero
sí una semana y trabaja en ciertos trabajos de peligrosidad en los que a lo mejor pueda poner en peligro su vida o la de compañeros, o trabajos muy intelectuales que tengan un requerimiento, una carga mental importante, pues eso no lo va a poder hacer, porque también es verdad que no es lo mismo trabajar con esa crisis de migraña o con ese dolor trabajando en una tarea que no tenga requerimiento mental, que si sí lo tiene o si es peligrosa o no. Entonces, dependiendo del caso, sí que se podría valorar la total. Pero insisto que generalmente, y lo que realmente se busca en la mayoría de los casos, porque así está justificado, es la absoluta. Entonces, a nivel de resumen, dejar claro lo que he explicado un poco durante este vídeo, que es que la migraña es un dolor de cabeza intenso, grave, que se produce de forma continuada con crisis frecuentes que duran un día, 2, 3, varios días al mes, es decir, ya nos encontramos en casos graves que podemos pedir la incapacidad cuando se dan estas crisis 15 días al mes más o menos. Importante, seguimiento público por neurólogo, fundamental con informes y que se acredite el tratamiento. El tratamiento también es otro pilar, es decir, si no probamos que se ha hecho ya todo el tratamiento preventivo, que ya se ha tomado toda la medicación prescrita por el neurólogo durante años, no nos darán la incapacidad porque nos dirán que intentemos agotar esta vía, que intentemos tratarlo porque a lo mejor mejora. Entonces, solo cuando realmente después de años con medicación no se mejora es cuando se puede pedir la incapacidad permanente. Y a nivel de criterios de incapacidad, un poco lo importante, lo que os tenéis que quedar es que la mayoría de los casos es la absoluta, porque estos cuadros que estoy definiendo yo tan graves no te permiten trabajar de nada, ya no solo de una cosa así y de otra, no, generalmente de nada. Se podría dar el caso que a lo mejor las crisis fueran menos frecuentes y sí que si estás limitado para ciertas actividades o hacer ciertas cosas cuando tienes esta crisis de migraña, se podría focalizar la incapacidad permanente total solo para un tipo de profesión. Pero esto es un tema que se tiene que mirar también caso por caso de forma concreta, porque lo general es que se pida la incapacidad permanente absoluta porque es una enfermedad muy incapacitante y no es selectiva y la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, impide realizar cualquier tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os dejaremos un enlace para que podáis acceder en el que se desarrollará de forma más exhaustiva y completa lo que es la migraña, los tratamientos, profundizando un poco más en el tema médico también, para que podáis acceder y consultarlo siempre que sea de vuestro interés. Si os ha gustado el vídeo, os pido que le deis likes, porque así seguiremos haciendo vídeos de estas características para ayudaros, responder vuestras preguntas y daros toda la información que podemos. Muchas gracias y hasta la próxima.